Buenas tardes, profesor y compañeros. A mí me tocó exponer a la bacteria Erysipelotrix raceopatiae, una bacteria que muchas veces pasa desapercibida. Sin embargo, tiene un impacto enorme en la producción animal, especialmente para cerdos y aves, que suele ser una bacteria mortal si no se tienen las precauciones necesarias. Además, representa un riesgo zoonótico para los humanos. Este patógeno es interesante porque combina tres características clave: su gran resistencia ambiental, un alto nivel de patogenicidad y la capacidad de infectar a una amplia variedad de especies. A lo largo de esta presentación voy a hablar sobre su historia, sus características, sus factores de virulencia, qué signos clínicos produce, cómo se diagnostica y finalmente cómo podemos controlarla y prevenirla. Bien, empecemos con su historia. Esa bacteria es un muy claro ejemplo de cómo la microbiología avanzó poco a poco gracias a distintos investigadores. La historia de esta bacteria va a comenzar en 1876 con Robert Koch, ya que en sus primeros trabajos experimentales aisló un bacilo en un ratón con septicemia. En ese momento no sabía exactamente qué era, pero fue el primer registro del microorganismo. Para 1880, Pasteur y Troulier, ellos dieron un paso enorme ya que aislaron ese mismo bacilo pero en cerdos enfermos de erisipicela porcina, también llamada mal rojo comúnmente. Esto permitió relacionar a la bacteria con una enfermedad en concreto. Para 1885, Luffer, que era un discípulo de Koch, confirmó que este bacilo era el agente etiológico de la erisipicela porcina, cerrando así un círculo de observación, aislamiento y casualidad. Para 1892, Rosenbach describió por primera vez la infección en humanos, lo que confirmaba que era una zoonosis. Esto cambió por completo el panorama de la bacteria, porque ya no solo era un problema de índole veterinario, sino que también ahora era un problema de salud pública. Para 1918 se dio el nombre con el que lo conocemos hoy en día, que es Erysipelotrix raceopatiae, que literalmente significa bastón productor de erisipicela. Y a partir de aquí se estudió a la bacteria más a fondo en aves, peces, ovinos y otras especies, y se desarrollaron las primeras vacunas para cerdos. Hoy sigue siendo un patógeno relevante para la producción animal y la salud pública. Ahora sus características físico-químicas. Es un gran positivo, delgado, no esporulado, inmóvil y con una cápsula polisacárida que tendrá relevancia más adelante. Es anaerobio facultativo, catalasa negativo, oxidasa negativo. Y crece bastante bien en agar sangre, formando dos tipos de colonias: las colonias lisas, o también llamadas S, y las colonias rugosas, o también llamadas R. Las primeras son pequeñas, asociadas a cepas más virulentas, mientras que las segundas son más grandes, con bacilos en cadena. Un punto muy importante es su resistencia ambiental, puesto que pueden sobrevivir semanas, meses en materias orgánicas, suelos húmedos, instalaciones ganaderas, agua contaminada e inclusive en cadáveres. Eso explica por qué los brotes pueden reaparecer si no hay una correcta desinfección o un buen manejo del cadáver. Factores de virulencia. Son cuatro en general. La primera, la que ya se había mencionado, cápsula polisacárida, la cual evita la fagocitosis, especialmente para la fase de septicemia. Adhesinas permite que que la bacteria se adhiera a las células del hospedador, sobre todo entre los endoteliales. 3. Proteínas de superficie como SPA, que es característica de esta bacteria, SPA-B, SPA-C, las cuales son importantes no solo para la adhesión, sino también para el desarrollo de vacunas. Y la cuarta y más importante, las neuraminidasas o hialuronidasa. Este es el factor estrella, ya que degrada el ácido ciálico, lo que provoca daño vascular como vasculitis y trombosis, y también lesiones eh, en forma de rombo, que es muy característico de esta bacteria. Ahora, su patogenicidad. Es una bacteria altamente patógena por tres razones que ya se habían comentado: su gran resistencia ambiental, su afinidad por el endotelio, lo que explica la vasculitis y trombosis, y tres,
la capacidad de infectar a muchas especies, entre las cuales se encuentran los cerdos, aves, como ya se había mencionado, ovinos, bovinos, peces, reptiles y humanos. Ahora, las manifestaciones clínicas, o para nuestro caso se le llamaría signología, porque pues no nos pueden decir exactamente qué sienten. Me voy a centrar más hacia los cerdos en animales, porque es donde se descubrió y donde se ha tenido más desarrollo. Presenta tres formas: la forma aguda o septicémica, la forma subaguda o cutánea y la forma crónica. La primera presenta, los animales pueden presentar fiebre alta, depresión, vasculitis generalizada y en casos muy extremos, muerte súbita en 24 a 48 horas. Para la segunda, se presentan cianosis, trombosis, cojera por dolor articular y las características lesiones romboides, o también conocidas como piel de diamante. Para la forma crónica se presentan artritis crónica, endocarditis valvular, pérdida de condición corporal y para aves y especialmente en pavos puede causar una septicemia y mortalidad elevada. Ahora, para los humanos, en humanos produce la enfermedad conocida como erisipeloide. Es una enfermedad característica para todos aquellos que tienen un manejo con los animales de alguna u otra forma. Algunas de las ocupaciones que pueden tener esta enfermedad son carniceros, veterinarios, pescadores, trabajadores de rastro, etc. Produce una lesión la cual es eritematosa, endematosa, dolorosa y de evolución lenta. Y en casos muy graves puede causar una septicemia o endocarditis. Sin embargo, la mayoría se puede recuperar en un lapso de 3 a 4 semanas, dependiendo del tratamiento. Ahora, el diagnóstico bacterial. El diagnóstico se puede hacer de varios métodos. Y aquí voy a tocar los que se pidieron, que sería el diagnóstico bacteriológico, serológico, molecular y inmunohistoquímica. Para el primero es el método más clásico, el que pues llevamos aquí en la materia y es el que sigue siendo bastante útil para hasta hoy en día. Se toma una biopsia o muestra de piel, articulación o sangre. Se cultiva en un agar sangre a una temperatura de 35 a 37 grados Celsius con un 5 al 10% de CO2. Pasadas 24 a 48 horas aparecen colonias pequeñas, transparentes o grisáceas. Esto nos da como resultado una hemólisis alfa. Algo interesante es que las colonias lisas suelen ser más virulentas, mientras que las rugosas aparecen en infecciones más crónicas. En el microscopio se observan vacilos delgados, a veces formando filamentos largos. Para el segundo diagnóstico, siendo el serológico, se usa principalmente la prueba ELISA, donde se fija un antígeno purificado en una placa, se agrega el suero del animal y si existen anticuerpos, no, mejor dicho, se agrega el suero del animal, se agrega un anticuerpo secundario con una enzima que detecta si existen los anticuerpos para la bacteria, en este caso anti-Erysipelotrix, se produce un cambio de color. Eso es bastante útil para la vigilancia epidemiológica y para confirmar exposiciones en granjas. El diagnóstico molecular, la prueba más común y la que se suele ocupar es la gran conocida por pandemia, la prueba PCR, donde se buscan genes como SPA, que es muy característica de esta bacteria, la 16S-RNA, y es especialmente útil esta prueba para cuando el animal ya recibió antibióticos, el cultivo sale negativo o se necesita confirmar un brote rápidamente. La cuarta y última prueba diagnóstica sería la inmunohistoquímica. Se usa en casos crónicos o cuando se trabaja con tejidos fijados, donde se expone el tejido a anticuerpos en específico. Si la bacteria está presente, la zona se tiñe de un color café. Es muy útil para confirmar endocarditis o artritis crónica. Ahora, el control y la prevención. Siendo muy rápidos. El control. A mi investigación, el antibiótico con mayor efectividad para la enfermedad que produce esta bacteria es la penicilina. Sin embargo, otras familias que pueden no servir serían la cefalosporina, clindamicinas y las fluoroquinolonas. Estas usualmente para los que son alérgicos a las penicilinas.
La vancomicina no se recomienda mucho y la duración del tratamiento va a variar. En el caso de nuestra carrera que es veterinaria, varía la especie, la edad, pero suelen rondar entre los 3 a 5 días y en humanos dura de 7 a 10 días. Ahora, la prevención. Nuevamente me voy a centrar más en cerdos. La vacunación en cerdos es cada 6 meses. En granjas con brotes recurrentes se vacunan desde lechones hasta adultos. La bioseguridad estricta, que es una desinfección profunda, siempre que se haya presentado un brote. Y también, aunque no se presente un brote, hay que desinfectar. El control de entrada y salida del ganado, el manejo adecuado de los cadáveres y para los humanos, solo las medidas de bioseguridad pertinentes. Aquí se encuentran mis referencias. Y pues sería todo de mi parte. Y como conclusión podemos decir que esa bacteria es un patógeno relevante por su impacto en la producción animal y en la salud pública. Y con un buen diagnóstico, vacunación y medidas de bioseguridad es posible controlar eficazmente esta enfermedad. Sería todo de mi parte. Gracias.